Hoy estamos 26 de agosto del año 2021. Listo. Disculpen. Vamos a ver, entonces, primero, la distancia horizontal. Distancia horizontal. Hola, Rose. Distancia horizontal. Que le vamos a abreviar como DV, ¿no? Distancia, perdón, DH. Distancia horizontal. ¿Ya? La distancia horizontal es la distancia que hay entre dos puntos, ¿sí? Y se forma un segmento de tal manera que el segmento es horizontal. Veamos aquí un ejemplo. Mira, tenemos aquí un caso, aquí tenemos el plano cartesiano, caso general, un caso general, el plano cartesiano, donde tengo un punto, que es el eje Y, que es el eje X, ya conocemos, ¿no? El eje de las ordenadas, el eje de las abscisas. Tenemos un punto aquí, vamos a llamar el punto A, y tengo un punto aquí, vamos a llamar el punto B, y quiero hallar justamente la distancia que separa a estos dos puntos. A esta distancia le estamos llamando la distancia horizontal, ¿sí? No estamos haciendo así, esto no es una distancia horizontal. Horizontal quiere decir que está paralelo al eje X, ¿no? Y si es paralelo al eje X, también va a cortar de forma perpendicular al eje Y, así con 90 grados, ¿ok? Entonces, no estoy hablando de una distancia de esta forma, no es oblicua, no es una distancia así, esta distancia sería vertical, esta es oblicua, esta es vertical, eso vamos a ver más adelante. Hoy estamos viendo una distancia horizontal, ¿sí? Digamos que es paralela al eje X, ¿sí? Quiero saber la distancia. Para eso necesito saber sus puntos. En este caso, el punto X1, Y, ¿sí? X1 porque viene el punto 1. Debería ponerle Y1 también, pero le voy a poner de manera general Y. Y acá voy a poner el punto X2, Y. ¿Por qué le pongo Y? Y acá también, ¿por qué le pongo Y? Porque los dos comparten la misma ordenada. En todo caso, le voy a poner Y1, ¿sí? Y1, y acá también le voy a poner Y1. ¿Por qué? Porque tienen la misma ordenada, pero tienen diferente abscisa. Puedes percatar, el X1 está aquí, el X2, perdón, el X2 está aquí, ¿no? Ahí está, aquí está el X1 y el X2. El X1 es negativo porque está en el semieje X y el X2 es positivo, ¿no? Supongamos que tengo así, ¿no? Tengo así. Bueno, antes de explicar eso, el X1 es negativo, el X2 es positivo. La distancia está reflejada, perdón, la distancia está reflejada aquí, ¿no? Esta es la distancia, ¿no? Está reflejada aquí. La distancia de arriba está reflejada en el eje X, ¿sí o no? En el eje X está reflejada la distancia, viene a ser lo mismo. Entonces, supongamos que el X2 vale 5, supongamos un ratito que vale 5. Y supongamos que el X1 como está en el semieje negativo, vale menos 3. Tú sabes que aquí está el 0, ¿sí o no? Tú sabes que aquí está el 0. Entonces, del 0 al 5 hay 5 unidades. Y del 0 al menos 3 hay 3 unidades, ¿sí o no? 5 más 3, la distancia va a ser 8. Claro, acá el punto es negativo, pero la distancia no puede ser negativa. La distancia es un valor positivo, ¿no? Tú cuando agarras tu regla dices, esto mide 3 centímetros, esto mide 10 centímetros, no dices mide menos 3 centímetros, no dices eso, ¿no? La distancia debe ser positiva, ¿sí? La ubicación en un punto puede ser negativa, ¿sí? Eso sí, negativo. Un ejemplo nada más, ¿no? ¿Sí? Nosotros de manera general vamos a hallar así. La distancia horizontal simplemente es la diferencia de los puntos X2 y X1. Entonces sería X2 menos X1. Esa es la distancia, ¿ya? La diferencia. X2, en el ejemplo que yo puse aquí, valía 5, ¿no?
Y el x1 valía menos 3, ¿no? A ver, ¿qué pasa si resto? 5 menos el menos 3. Saldrá 8, claro, ¿no? Mira, 5 menos por menos es más 3, eso sale 8. Puede ser que un alumno se confunda, ¿no? La distancia horizontal y reste al revés, x1 menos x2. Puede ser que reste al revés. X1 es él, ¿no? X1 es menos 3 y x2 es 5, ¿no? Puede ser que reste al revés, sería menos 3 porque es negativo, menos 5. Y menos 3 y menos 5, eso es menos 8. Entonces la distancia saldría negativo si yo lo resto al revés. Para evitar eso, para evitar que salga menos 8, porque te puedes confundir en el orden, se coloca un operador matemático que hace que el número se vuelva positivo. Y ese operador se llama valor absoluto. Son dos barritas que se colocan, ¿no? Para que se vuelva positivo. Esas dos barritas van a hacer que tu número se vuelva positivo. ¿Sí? X1 menos X2. El valor absoluto cumple esa función, ¿no? Si tú tienes valor absoluto de menos 8, te va a salir 8. ¿Ok? Entonces lo dejamos en la fórmula así como valor absoluto de la diferencia de las abscisas que pueden ser x2 menos x1 o x1 menos x2. ¿Ok? Cualquiera de las dos. ¿Se entendió más o menos? ¿Qué dices? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Qué opinas? Habla algo, no te quedes mudo. Del 1 al 10, ¿cuánto entendiste? Bueno, tu silencio me dice o que no entendiste nada o que entendiste todo. No te preocupes. En el caso de que no hayas entendido, siempre están los ejercicios, ¿no? Para hacer y entender. ¿Ok? Entonces veamos un ejercicio, ¿no? Página ¿sí? 171. Para poder entender el ejercicio, vamos a hacer para poder entender distancia horizontal, vamos a hacer el problema 2. En el problema 2 justamente me dicen halla la distancia horizontal, ¿no? Me dan aquí en el plano cartesiano, me dan ¿sí? El eje Y, aquí está el eje X, por acá me dan un punto que es menos 5,3 y por acá me dan otro punto que es 7,3. Que lo que no cambia es la ordenada, sigue siendo 3. Bien la distancia que hay entre estos dos puntos. Profesor, la distancia horizontal es restar en valor absoluto los valores, perdón, los valores que tienen las abscisas, ¿no? En el orden que yo quiera, en el orden que yo quiera. Entonces, valor absoluto sería, ¿quién sería x2? Cualquiera. Ahí ponle si quieres x2 y ahí pone si quieres x1. O si quieres al revés, pone x1, ¿sí? A él y x2 al otro. Igual cuando lo restes, vas a poner valor absoluto. Sería simplemente 7 menos, ¿no? Estás dando el 7 menos el menos 5. ¿Ok? 7 menos menos 5, entre paréntesis, sería positivo, ¿no? Sería 7 más 5, otra vez, valor absoluto, no te olvides, eso sale 12. La distancia es 12, ¿no? En valor absoluto, entonces sale positivo, 12. Tiene sentido, ¿no? Porque acá, mira, si te das cuenta, ¿qué hice? Cierro el chat, ¿no? Ya, aquí, cuando tú te das cuenta, aquí está el 7. Aquí está el menos 5. ¿No? Aquí está el menos 5 y aquí está el 7, ¿no? Aquí está el 0, ¿sí? Del 0 al 7 hay 7 unidades. Y del 0 al menos 5 hay 5 unidades. 5 más 7 está reflejado, ¿no? Esta distancia está reflejada. 7 más 5 es 12. Esa es la distancia horizontal. Esa es la distancia horizontal. ¿Ok? No te preocupes, Angelina. Esa es la distancia horizontal. Análogo, vamos a ver la distancia vertical. ¿No? La distancia vertical es una distancia que es paralela ya no al eje X, sino al eje Y. Entonces ponemos acá
distancia vertical. ¿No? La distancia vertical. Le vamos a poner DV, ¿no? DV, distancia vertical. Y tenemos nuestro eje, nuestro sistema coordenado. Ahí está. El eje Y, el eje X, dos puntos cualquiera. Por aquí el punto A y por aquí el punto B. ¿Sí? Esta distancia que voy a calcular, voy a ponerle azul, esta distancia que voy a calcular también es perpendicular, ¿sí? Al eje X, pero es paralela al eje Y. Tiene dos puntos. ¿Qué es lo que no va a cambiar ahora? Lo que no va a cambiar es la abscisa, ¿no? Vamos a llamarle X, punto y coma, Y1, ¿no? Y acá vamos a llamarle X, punto y coma, Y2. ¿Qué es lo que no cambia? El X, acá va a tener un valor X. Lo que sí va a cambiar es la ordenada. Mira, la ordenada va a estar reflejada aquí. Aquí va a estar el Y1 positivo y aquí va a estar el Y2 negativo, ¿no? Esto va a ser Y1 y esto va a ser Y2. Esta distancia que estoy sombreando es la misma, ¿no? Lo que está aquí de blanco es lo mismo que está de celeste. ¿Cómo voy a hallar la distancia vertical? Igualito que la distancia horizontal, solo que voy a restar ahora las ordenadas. Puede ser Y1 menos Y2 o puede ser Y2 menos Y1. Todo en valor absoluto. Todo en valor absoluto. Ahí está. Un marquito. Cerramos. Profe, a ver, un ejemplo. Ya, listo. Problema 3 entonces de la página, ¿qué página? 171, ¿no? 171. 71, profesor. Ahí está, gracias. Al fin alguien habló de la página 3. Muy bien, Mauricio. 100 puntos más en tu examen bimestral, ¿ya? Por hablar nomás. Mentira. A ver, aquí está la gráfica Y y X. Está Y y X. Me dan el punto, acá me dan un punto, menos 5, punto y coma 4. Y por acá me dan otro punto, no es menos 5, es más 5, ¿no? Perdón. 5. Discúlpame. Y por aquí no podría ser menos 5 tampoco, porque está en el semieje X positivo, ¿no? Acá sería 5, punto y coma, menos 2. Acá sí es menos 2. ¿No? Me piden la distancia entre estos dos puntos. Es una distancia vertical, porque ahí dice, así lo dice todavía, DV, le dice distancia vertical. Entonces la distancia vertical se calcula como el valor absoluto de la diferencia de, en este caso lo que está cambiando son las ordenadas, ¿no? Puede ser 4 menos el menos 2, o puede ser menos 2 es menos 4, ¿no? Cualquiera de los dos, mira, puede ser menos 2 menos 4, que sale el valor absoluto de menos 6, ¿no? Y eso es 6, o también puede ser restado al revés. Sería menos 4 menos el valor de menos 2. Menos 4, perdón, sería 4 no es 4, negativo. negativo, ¿no? Sería 4, perdón, menos el menos 2. Gracias, Simenita, estás atenta, muy bien. Entonces sería 4 menos por menos más, ¿no? Sería 4 más 2 es igual a valor absoluto de 6 y eso es simplemente 6. Ahí está la distancia. Las dos formas te va a salir lo mismo. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué es la distancia vertical y qué es la distancia horizontal. Vemos un ejemplo más, un par de ejemplos más. Problema 1 de la misma página. Problema 1 de la misma página. ¿Ya? El problema 1 de la misma página. Página 171. Lo voy a poner por si acaso. Siempre hay un alumno que... ¿En dónde estamos? En la página 171. Ahí está. Me dice, calcula la distancia horizontal y vertical de los puntos mencionados. Bueno, vamos a ver. Vamos a graficarlo, ¿ok? Vamos a graficarlo, ¿te parece? La distancia horizontal y la distancia vertical. Vamos a graficarlo, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. Vamos a graficarlo. El punto 2, 6 y 10, 6, ¿no? El punto 2, 6 y 10, 6. Vamos a graficarlo por aquí, más o menos así. 2, 6, 1, 2, 3,
Ajá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque voy a llegar hasta el punto 10. Este es X. Acá va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tú puedes hacerlo así también, ordenado en tu cuaderno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Está bien, ¿no? La 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el eje Y, ¿no? El primer punto es 2,6. El 2 con el 6, más o menos por aquí. ¿No? Más o menos por aquí. A ver, no, he hecho mal. A ver, más o menos, si lo trazo, a ver los puntos. El 2 aquí, y el 6 está aquí. Ahí va a haber un punto, el punto 2, 6. El otro es 10,6, ¿no? El 10 por aquí y con el 6 por aquí, ¿no? Por aquí más o menos. Acá está el punto A, o en este caso punto M, ¿no? El punto A es punto X, es el 2,6, y el punto M viene a ser 10,6. El punto N, perdón, estoy haciendo acá, 10,6. Listo. Me piden la distancia entre esos puntos, la distancia horizontal. Y también me piden la distancia vertical, ¿no? Me piden la distancia horizontal y la distancia vertical. Esta es la distancia horizontal, ¿no? Este es de H. Si yo uno esto, este es de H. Ahora, ¿cuál será la distancia vertical? Yo creo que no hay distancia vertical, ¿no? Porque para que haya distancia vertical entre esos dos puntos debe haber una línea así, vertical. Pero ¿qué línea puedo trazar entre esos dos puntos de esta forma? Ni una, ¿no? Ni una puedo trazar, o puedo trazar alguna línea así vertical entre esos dos puntos. ¿Puedo trazar una línea vertical? No, Eso. no se puede. Entonces la distancia vertical es 0. Y lo vamos a ver igual. Distancia horizontal. Distancia horizontal es la diferencia de los X. Profesor, X sería 10 menos 2. 10 menos 2, profesor, eso es valor absoluto de 8. Eso es 8, profesor. Claro, ¿no? Haga de cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ajá, no te estoy mintiendo. Y la distancia vertical es la diferencia de las ordenadas. Bueno, en este caso es 6 menos 6. 6 menos 6, eso es valor absoluto de 0. He dicho que el valor absoluto convierte a todo en positivo. Listo, el problema se acabó. ¿Me piden allá la suma? No, simplemente las distancias, ¿no? Listo. Problema número 4, de la misma ¿Le página. puedo volver un rato a la anterior? Por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos? Ya, listo. Problema número 4. Problema número 4 de la página 171, ¿no? 191, ¿ya? Problema 4. Me dicen, si AB es 16, ¿quién es AB? AB es la distancia de dos puntos que están en forma horizontal, ¿no? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, por aquí está el punto A y por aquí está el punto B, ¿no? Me dicen justamente que AB vale 16. Esta distancia me dicen que vale 16. Dato del problema. 16 unidades, ¿no? El punto A dice que tiene coordenadas n,5 y el punto B tiene coordenadas 4,5. 4 menos n es igual a 16. Exacto. 4 menos n debe ser igual a 16, ¿no? 4 menos n debe ser igual a 16. 4 menos n es igual a 16. Exacto. La distancia 16 es igual a 4 menos n, ¿sí? 4 menos n, ¿sí? Así debería ser, pero en valor absoluto, ¿no? Porque voy a restar las ordenadas, ¿no? X1 menos X2. Voy a restar eso, ¿no es cierto? Ahora, hay que tener cuidado aquí, ¿no? Hay que tener cuidado aquí. ¿Qué valor toma n, no? ¿Qué valor toma n? Tú sabes que lo que está aquí puede ser positivo o puede ser negativo. Puede ser positivo o puede ser negativo. En el caso de valor absoluto tendrías que probar, ¿no? Con los valores, ¿sí? También podrías poner n menos 4. Bueno, ¿cómo haríamos este ejercicio?
Si lo dejamos así nomás, 16 es igual a 4 menos n. Pero acuérdate que puede ser lo de adentro, puede ser menos 16. O sea, sería menos 16. Podría ser igual también a 4 menos n. Acá hay dos formas de desarrollar el valor absoluto. Menos n va al otro lado con signo positivo. Y 16 pasa a restar. 4 menos 16. ¿Cuánto sale 4 menos 16? 2. Menos 12. Menos 2. ¿No? Es una respuesta. Ahora, aquí el menos n pasa al otro lado también con signo positivo. Y el menos 16 va a sumar. 4 más 16, n es igual a 20. Mira, te lo demuestro acá. 4 menos 20 me sale valor absoluto de menos 16. Y valor absoluto de menos 16 es 16. Ahí está. ¿Sí o no? Y si le pongo menos 12, 4 menos el menos 12 sería menos por menos más. 4 más 2 de 16. También cumple. Ya ves que hay dos valores para n. Esto vamos a ver en álgebra cuando estudiemos valor absoluto. Pero ahora, la pregunta es, ¿cuál considero? ¿O los dos están bien? ¿Sabes por qué no voy a considerar el 20? Porque n está ¿en dónde? ¿En dónde está n? N está en la parte negativa del eje X. Está n. Si yo considero 20, 20 es positivo. Estaría mal, ¿sí o no? Por lo tanto, n es igual a menos 2. ¿Sí? Pero algebraicamente habían dos valores. ¿Sí? Bien, chicos. Eso es lo que corresponde al capítulo 2, distancia horizontal y distancia vertical. ¿Sí? Eso es lo que corresponde al capítulo 2. Espero se haya entendido, porque ahora vamos a pasar al capítulo 3. En el capítulo 3 ya no tenemos la distancia horizontal ni la distancia vertical. Tenemos una distancia entre dos puntos de forma general. Así que, mucha atención. Distancia, pero esta vez ya no es horizontal, ¿eh? Distancia simplemente entre dos puntos. Entre dos puntos, así, a secas. Sí, nada que distancia horizontal, nada que distancia vertical, distancia entre dos puntos. ¿Okay? A ver, distancia entre dos puntos. ¿Cómo es esto, profesor? Mira, escucha. Vamos a hacer igual nuestro plano cartesiano. Vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Por aquí, bonito, mejor por aquí. Vamos a trabajar mejor en el primer cuadrante, para que se pueda entender, ¿ya? Ahí está. Este es el eje X, perdón, el eje Y, este es el eje X. Supongamos que acá tenemos un punto, el punto A, ¿sí? No te preocupes, Víctor, no te preocupes, Angeli, te leí un mensaje recién. Este es el punto B. Este es el punto A, vamos a ponerle por aquí, punto A, para tener esta línea gráfica. Y por aquí el punto B. Yo quiero hallar la distancia entre estos dos puntos, chicos. Yo quiero hallar la distancia entre dos puntos. Profe, eso no es horizontal. Profe, eso no es vertical. Eso es la distancia, como una distancia oblicua, profe. No, claro. Ejemplo, ¿qué pasa si te viene así? ¿No? ¿Qué pasa si viene así? ¿Cómo hallas esta distancia? ¿No? Hay una fórmula, si me digo está la fórmula. ¿No? Depende mucho de los puntos, ¿ya? Vamos a poner aquí a le vamos a llamar el punto 1. Y por llamarle el punto 1, le vamos a poner a abscisa punto 1, x1, ordenada punto 1, y1. ¿Ok? Y a B le vamos a poner, por ser el punto 2, x2, abscisa y y2, en ese orden. ¿Sí? Punto 1 le ponemos x1, y1, y punto 2 le ponemos x2, y2. Yo quiero hallar la distancia, que lo voy a llamar D, de esta línea. Yo quiero hallar la distancia. ¿Sabes qué? Voy a hacerlo usando justamente lo que hemos aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? La distancia horizontal y la distancia vertical. Voy a formar un triángulo, ¿no? Voy a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, donde aquí obviamente es 90 grados, y lo que voy acá a tener es la distancia horizontal y aquí la distancia vertical. Y voy a invocar a Pitágoras.
Se sabe que por Pitágoras se cumple que la hipotenusa al cuadrado, en este caso d al cuadrado, es igual a la distancia horizontal al cuadrado más la distancia vertical al cuadrado. A ver, ¿estás ahí? ¿Sí o no? ¿Me entendiste lo que he hecho? ¿Sí o no? Estoy usando Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí o no? Entonces, por eso he construido mi triángulo. ¿Sí o no? Y ahora lo que yo voy a hacer es hallar la distancia horizontal y hallar la distancia vertical y voy a encontrar la fórmula que está en mi libro. ¿Ok? ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Dime, habla. ¿Sí o no? Sí. Ya, listo, chévere, gracias. Quería un sí nada más. Pero para yo hallar la distancia horizontal necesito este punto. No, porque la distancia depende de estos dos puntos. ¿Me puedes ayudar? ¿Cuánto valdrá este punto? ¿Me puedes ayudar? Claro, claro que me puedes ayudar. Mira, este punto, para poner aquí la abscisa, este punto que está aquí, ¿no? Este punto que está aquí, ¿cuál será su abscisa? Este punto. Bueno, profe, este punto cae acá. Aquí cae este punto. Entonces, este punto cae acá su abscisa. Y esa abscisa viene, miren. Ah, aquí está. ¿Debe ser quién? ¿Quién debe ser? Habla. ¿Quién debe ser? Ahí está. X2. Claro. X2. X2. O sea, este punto es X2. Ahora la ordenada. Igualito, ¿ah? Igualito, pensando. X1. ¿Cómo que X1? X1. ¿Cómo que X1? ¿Cómo que X1? Y1, claro, ahí viene para la ordenada. Eso es para la ordenada, Y1. De ahí sale Y1, ¿no? Igualito. Aquí, solamente para que sepas, para que te ubiques, aquí ¿para quién es? Para Y2. Y2. Ajá, y aquí ¿para quién es? Para X1. Y ahí es X1. Claro, pero yo solamente quiero estas dos. Solamente quiero estas dos. Acá quiero Y1. Listo, ya tengo el punto. Ahora, vamos con Pitágoras. La distancia al cuadrado es igual. La distancia horizontal, ¿cómo se calculaba? Valor absoluto de la diferencia de las abscisas, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la diferencia de las abscisas? Bueno, X2 menos X1, ¿no? Las abscisas, ¿no? Las primeras componentes. X2 menos X1. No te olvides que esa distancia horizontal está elevado al cuadrado. Entonces sería valor absoluto, perdón, valor absoluto al cuadrado. Listo. Más la distancia vertical. La distancia vertical es la diferencia de las ordenadas. Me olvido de las abscisas ahora. Sería Y2 menos Y1, ¿sí o no? Más Y2 menos Y1. Pero está elevado al cuadrado, profe. Ya al cuadrado. Listo. Hay una propiedad algebraica, ¿sí? Que vas a aprender en álgebra, obviamente. Pero te la voy a poner aquí, ¿ya? Es una propiedad que tiene que ver con el valor absoluto. Cuando tienes un valor absoluto de una variable x elevado al cuadrado, simplemente es igual a x al cuadrado. Puedes obviar. Es una propiedad algebraica, que la vamos a usar acá, que supuestamente no la conoces, por eso te la estoy mostrando. ¿Ya? Entonces la distancia al cuadrado simplemente será, ya no le coloques el valor absoluto, simplemente será la diferencia de las ordenadas elevado al cuadrado más la diferencia de las abscisas más la diferencia de las ordenadas elevado al cuadrado. Ahora, tú sabes por propiedad que si esto está al cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Al otro lado pasa como la raíz cuadrada. Y esta es la fórmula que tienes en tu cuaderno, ¿no? En tu libro, perdón, en tu libro está la fórmula. Va a pasar acá como raíz cuadrada. Y no es difícil, ¿no, chicos? Porque simplemente es restar las abscisas, elevarlas al cuadrado, restar las ordenadas y también elevarlas al cuadrado. Yo sé que de repente no entiendes, por eso es que vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Un ejercicio. Así que nos vamos a la página. ¿A qué página será? A la página 177. ¿Sí? A la página 100. No es necesario graficarlo. ¿Sí? No es necesario graficar para hallar la distancia. No es necesario graficarlo. Si conocen la fórmula, página 177.
Problema 1. No es necesario graficarlo. Me dice, calcula la distancia entre los puntos A y B. A es el punto 2, punto y coma 9, y B es el punto 8, punto y coma 1. Tenemos la fórmula. Ahora, si este es el punto A, vamos a hacer que sea el punto 1, ¿te parece? Y si es el punto B, vamos a hacer que sea el punto 2. Entonces, si es el punto 1, le ponemos x1, y1, y si es el punto 2, le ponemos x2, y2, en ese orden. x1, y1, y acá le ponemos x2, y2. Profe, ¿y si yo a este le pongo x2, y2, a este tengo que poner x1, y1? Sí, no hay problema. La distancia es igual a la raíz cuadrada. No es necesario graficarlo. x2 menos x1. 8 menos 2. O puede ser 2 menos 8, no hay problema. ¿Sí? No importa el orden. 8 menos 2 elevado al cuadrado. Más y2 menos y1, profe. y2 menos y1. 1 menos 9. 1 menos 9 elevado ¿a dónde? Al cuadrado. ¿Sí? La distancia, entonces, chicos, es igual. 8 menos 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 6. 6 al cuadrado. Más 1 menos 9, ¿cuánto es? Menos Menos 8. 8 menos 8 al cuadrado. ¿Sí o no? Ya, ahí está. Sería 36 más, bueno, si es negativo al cuadrado se vuelve positivo, 64. 36 más 64, ¿cuánto es? 100. 100, ¿no? Y la raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? 10. 10. Esa es la respuesta a la pregunta 1 de la distancia entre dos puntos. ¿Qué tal? Claro, con la fórmula cualquiera, ¿sí o no? Facilito, ¿sí? Ni siquiera necesitas graficarlo, nada, ¿no? Entonces, aprende la fórmula, ¿ya? Aprende la fórmula, ¿ya? Y no está difícil. Tienes que restar las abscisas, elevarlas al cuadrado. Tienes que restar las ordenadas, elevarlas al cuadrado en el orden que tú quieras. Pero eso sí, si le pones al punto 1, x1, y1. Si le pones al punto 2, x2, y2. ¿Ok? Respetando el orden de los puntos. No vayas a mezclar aquí, o sea, si empezaste a restar él con él, también tienes que restar y1 con y2. No vayas a restar x1, x2 y después y2 no es una champaña, ¿ya? Listo. Vamos con el problema número 2. Problema número 2 de la misma página, página 177. Página 177. Entonces era muy importante que entiendas que es una abscisa, que es una ordenada, a colocar el punto, ¿no? Era muy importante. Problema 2. Por eso hicimos un quiz la semana pasada. Calcula D. ¿Qué viene a ser D? Una distancia. Una distancia entre dos puntos. Entre el punto A, que es 2 punto y coma menos 2, y el punto B, que viene a ser 8 punto y coma 6. ¿Listo? Llamemos x1, y1, llamemos x2, y2. ¿Te parece? x1, y1, y aquí pongamos x2, y2. La distancia es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas elevado al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas de los dos puntos elevados al cuadrado. Listo, nada más. Ya ves que facilito la fórmula. Parece que fuera complicado, pero no es así. No es así. Hay que restar las abscisas y las ordenadas. Diferencia, raíz cuadrada. La diferencia de las abscisas resta. X1 menos X2 sería 2 menos 8. Ah, acá tienes que tener cuidado al restar. 2 menos 8 elevado al cuadrado. Más, ahora, Y1 menos Y2 sería menos 2, porque dice menos 2 menos 6, ¿no? Elevado al cuadrado. Ya, lo demás es operar, ya depende de ti, ¿no? A ver, la distancia es igual. 2 menos 8, eso sale menos 6. Al cuadrado se va a hacer positivo, no hay problema. Y acá, menos 2 menos 6, eso sale menos 8. Al cuadrado se va a volver positivo, quedándome la raíz cuadrada de 36 más 64. ¿Cuánto es 36 más 64? Eso es 100 y me vuelve a salir 10, igual que en el problema número 1. Pero el D, ¿no? La distancia es 10. Sí, 10, 10. Bien, problema 2 resuelto.
Problema 3. En el problema 3 me hablan del radio vector. ¿Qué es el radio vector? El radio vector es una distancia. También es una distancia. Si se corta, nos volvemos a sentar, chicos, para terminar con estos dos problemas, ¿ya? El radio vector. El radio vector es una distancia que tiene un punto en el origen de coordenadas. ¿Dónde es el origen de coordenadas? En la intersección de los ejes X y Y. ¿Dónde se intersectan los ejes X y Y? En este punto, ¿te acuerdas o no? 0,0, en el punto 0, punto y coma 0. Yo tengo un punto cualquiera ubicado en cualquier lugar, por ejemplo aquí, el punto X, Y. ¿Qué es el radio vector? El radio vector es la distancia del origen a ese punto. Este es el radio vector. ¿Y cómo se calcula? Bueno, si usamos la fórmula, sería la diferencia de las ordenadas menos la diferencia de las abscisas, ¿no? Sería X menos 0. Hay que restar X menos 0 al cuadrado más Y menos 0. Y menos 0 al cuadrado. Pero, profe, menos 0 es lo mismo, profe. R es igual a la raíz cuadrada ¿de qué, profe? De X al cuadrado más Y al cuadrado. O sea, de las abscisas solamente, de las componentes solamente de ese punto, profe. X y Y, porque es radio vector, no le voy a restar 0. ¿Sí o no? Entonces, si en el problema 3 de la misma página me dicen, calcule el radio vector del punto P, menos 3, punto y coma, menos 4, lo hacemos después del corte comercial. ¿Sí? Se va a cortar ahorita, chicos, ¿ya? Ya, te decía, ¿no? Que el radio vector ya solamente depende de las coordenadas o las componentes de un punto, ¿no? Ya no me fijo en el otro punto porque el otro punto, al decirme radio vector, es el origen de coordenadas, ¿no? Si quieres, grafícalo. Si quieres, lo graficamos, ubicamos este punto. Vamos a ir a la distancia de este punto, ¿no? Vamos a graficarlo, ya no deberíamos, pero lo vamos a hacer para que puedas entender mejor y visualizar de qué me están hablando. Menos 3, ¿dónde está el menos 3? En el eje X. Si aquí está 0, menos 3 está más o menos para acá. Menos 1, menos 2, menos 3, más o menos por acá. Y menos 4 en el eje Y. Si aquí está 0, acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, más o menos por aquí. La intersección de esos dos puntos, por aquí, y el otro punto por aquí, la intersección, me forma el punto que estoy buscando, ¿no? El punto P. Ahí me piden esta distancia. Esto le llaman radio vector, la distancia. ¿Cómo se calcula el radio vector? El radio vector es igual simplemente a la raíz cuadrada, ¿sí?, de menos 3 elevado al cuadrado, ¿no?, más el menos 4 elevado al cuadrado. Bueno, chicos, haciendo un esfuerzo, sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25. La raíz cuadrada de 25, ayúdame porque no me sale cuánto es. Eso vale 5. 5 comentarios. Muy bien, entró justo para decir la respuesta. Muy bien, Mauricio, muy bien, Charita. Última pregunta. Pregunta número 4. Pregunta 4 de la misma página, de la página 177. Página 100. Ya no voy a graficar acá, vamos a hacerlo en forma directa. Página 177, me dicen calcula el radio vector. ¿Por qué no voy a graficar? Porque ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. ¿Cómo sería el radio vector? Simplemente la raíz cuadrada de menos raíz de 10, todo eso elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, ese negativo ya se vuelve positivo, más el otro que sería menos raíz de 6, ahí está, elevado al cuadrado. ¿No? ¿Qué facilito, profesor? R es igual a la raíz cuadrada. Bueno, si es negativo se vuelve positivo. Menos 5. 10, raíz se va, así sería 10 100 más Sí, el otro 10 más 6, 36. 30 16. más 6. No le atinan 36. a ninguna. 16, 4. R igual a Te la vale 4. cuadrada de 16. Ajá. Y la distancia sería 4. Chicos, aquí, un ratito antes de ir. Aquí. Antes de ir.
menos raíz cuadrada de 10, antes de irme, elevado al cuadrado. Eso es igual a menos raíz de 10 por menos raíz de 10. ¿Sí o no? Menos por menos, más. Y raíz de 10 por raíz de 10, raíz de 10 al cuadrado. Se va la raíz con el exponente y me queda 10. Por eso sale 10, ¿ya? Igualito como Ah, ok, gracias, profesor. ya para que sepan, ya para que sepan. Entonces, acá la respuesta es 4. Bien, chicos, nos vamos a quedar aquí por el día de hoy.